Los gustos humanos son tan variados como las huellas dactilares, dijo Hoy. A nadie le gustará todo. Todo el mundo odiará algo. Que dé inicio la reseña. ¿Qué tal mis esquirlados? Bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez hablando de Juramentada, el tercer libro dentro del Archivo de las Tormentas y también uno de los más extensos. Acá ya estamos llegando al límite de las 1300 y tantas páginas, casi 1400, pero es hermoso. Antes de entrar de lleno hablando un poco de los personajes, voy a describir cómo está el mundo en estos momentos. Ya casi todos tienen asumido que la pelea es contra la Esquirla de Odium y de los problemas que lleva consigo el tener ahora una alta tormenta dirigida por él, ya que inevitablemente se activó el tema de las desolaciones, haciendo que todos los Parshendi ahora pasen a ser llamados como los cantores, y que ahora más urgente que todo es encontrar a los siguientes radiantes, ya que tal como vimos al final de la historia anterior, la de Palabras Radiantes, pues resulta que cuentan tanto con Kaladin, con Shallan, increíblemente también Renarin, y por último, obviamente, Dalinar, que se ha vinculado al mismísimo Padre Tormenta, dándole ahora la habilidad de poder entrar en las visiones a voluntad. Lo otro bonito de este libro es que por fin se nos empiezan a abrir más las puertas a otras culturas, como serían los de los tailenos, que algunos son más que nada comerciantes, o los de Aasimar, que son bastante burócratas para poder afrontar las cosas. Todo viene con leyes y todo viene escrito y todo viene firmado. Y que es acá también, que recordemos se ubica, el amigo de Lift, que ahora también es conocido como el Asawax I, una wea así, y que incluso mucho más pensantes gracias a que el mundo se está moviendo para que puedan haber más radiantes. Pero lo otro es que este libro también nos mete más respecto a los grupos secretos que hay en este mundo, y mucho más en específico a los Sangre Espectral, que recordemos están muy ligados a Shallan, grupo que si te lo pones a pensar sí se puede pseudo notar que vienen también de otros mundos o que incluso están interviniendo en cosas que no debería, pero que sí conectan al final los deseos que tiene de repente Dalinar a lo que tiene que hacer durante el libro, pues sí se alinea de la nada a los deseos que tienen los Sangre Espectral para mandar a Shallan a hacer. También recordamos que acá ya se nos empieza a revelar un poco que acá no solamente existía honor y también existía odium, sino también que existía cultivación, pero que muy a diferencia de honor, que buscaba formar lazos y que esos compromisos y juramentos se mantuvieran unidos, y que odium, que simplemente quería destruir, que hubiera guerra y pasión, cultivación se dedica más que nada a observar y hacer que las cosas crezcan, se modifiquen, ya sea para bien o para mal, pero que se modifiquen, que las cosas avancen. Ahora sí, hablando ya de los personajes que aparecen en el libro, me gustaría partir primero con Kaladin, que recordemos que ahora ya puede estar en su tercer ideal, gracias a sus palabras y el juramento que hizo para poder salvar a el Jokar. Y esto viene acompañado a que ahora también puede manipular a Syl como espada esquirlada, demostrando así cuáles son un poquito los orígenes de estos poderes. Y también aparte de eso, pasa algo que a él no le gusta mucho, que es que sus ojos se vuelven unos ojos azules, o sea, se convierte técnicamente en unos ojos claros. Así que sí que ha demostrado el por qué en este mundo se adora tanto a los ojos claros, que nacen con los ojos claros, porque son técnicamente lo mismo que los radiantes, o eso es lo que te pasa cuando te vuelves un radiante. Pero aún así, Kaladin siempre va a tener ese pequeño conflicto respecto a hacer que todos sobrevivan y que nadie perezca a su alrededor, cosa que entendemos que en tiempos de guerra es totalmente inevitable, y esto hará que su sentimentalismo, por así decirlo, pues sí le juegue en contra y lo haga de nuevo tener algún que otro episodio depresivo. Pero aún así, debo destacar que en este libro ya empiezo a ver un poco el tipo de relación que puede tener Kaladin con, por ejemplo, Adolin, que al final sí se están convirtiendo en bastante buenos amigos, guiño guiño, que también es un personaje que es bastante principal dentro de la obra, ya que su participación es fundamental para los acontecimientos que se avecinan, e incluso sus interacciones que tiene no solamente con Shallan, no solamente con Kaladin, sino también con su propia espada, ya que recordemos un poco, se supone que Adolin tiene la pequeña costumbre de hablarle a la espada como si estuviera viva, obviamente sin recibir contestación, pero en este libro veremos que eso tendrá algún tipo de fruto, por así decirlo, pero también tiene su parte de conflicto, ya que recordemos que según lo que pasó en el libro pasado, pues Adolin pudo eliminar a Sadeas, entonces ahora carga un poco con esa culpa, y más aún cuando ahora hay un asesino el cual está cometiendo los mismos crímenes que se repiten, como por darte un ejemplo de que alguien apuñaló a una persona en el estómago, pues a la semana o a los días, pues resulta que alguien también recibe una puñalada en el estómago. A alguien le pegaron con un bate, pues aparecerá en un par de días a alguna persona que también habrá sido golpeado con un bate. Es algo extraño y es ahí donde va a actuar nuestra otra protagonista,
protagonista Shallan, quien también despertará más poderes gracias a su tejido de luz y sus verdades, pero que también conllevarán a tener una pseudo fragmentación de su personalidad. Y esto lo digo tanto de manera metafórica como de repente literal, gracias a sus poderes de tejido de luz, pero que dentro de todos ella será la más conflictuada respecto a su pasado y las cosas que hizo, ya que en realidad ella tiende a huir demasiado de las cosas. Otro de los personajes importantes va a ser Moash, que recordemos es quien traicionó al Puente 4 y mucho más en específico a Kaladin, solamente por su sed de venganza. Pero pese a su arrepentimiento, pues al final termina como seducido, por así decirlo, por los fusionados, que son una facción de los cantores y los principales líderes de ejército, donde comenzará a enterarse un poco de la verdad del planeta y también hará que empiece a tomarle un poquito más de cariño a lo que serían los Parshmenios. E incluso hay un punto donde varios discuten si acaso Moash podría ser como un ¿qué hubiese pasado si Kaladin hubiese tomado distintas decisiones? Pero sinceramente yo siento que Moash simplemente se merece todo el desprecio porque simplemente él mismo no puede soportar lo que hizo o lo que va a hacer o lo que quiere hacer. Y lo más repugnante es cuando él todavía se siente parte del Puente 4 cuando en realidad no, él no es parte de esa gente. Mientras tanto, como sabemos ya del libro pasado, tenemos a Seth, quien fue salvado por Neil, el otro heraldo, quien poseía la espada Sangre Nocturna, la espada que le pertenece a Basher, y que ahora veremos su formación como rompedor del cielo. Técnicamente son como los mismos poderes que tienen los... se me olvidó la facción de los de Kaladin, pero son lo mismo que los corredores del viento, ahí sí, pero que gracias a que ellos pueden contar con un heraldo que sí ha alcanzado el cuarto ideal, y creo que el quinto, sinceramente no lo sé, o sea, es un heraldo, debería haber estado en el quinto ideal, pues saben cómo pasar a esos ideales, cosa que por lo menos Seth empieza también a hacer, haciendo que por lo menos en sus prácticas pueda llegar a pronunciar hasta el segundo ideal, pero que también al final va a tener que tomar una difícil decisión de cómo seguir. Otro personaje que termina siendo bastante relevante para los acontecimientos de lo que es el archivo entero es Taravangian, el viejito que se muestra un poco bonachón, pero que recordemos tiene esa doble personalidad. Un día puede ser bastante inteligente y despiadado, pero otros días es totalmente un idiota y de corazón blando, pero que su trama va a ir netamente concentrada a lo que es el diagrama, supuestamente un escrito que él hizo en su momento de mayor brillantez y que trata de seguir al pie de la letra porque es la manera en que él puede salvar supuestamente a Roshar, o quizás a su pueblo, o lo que alcance, pero se supone que tiene que hacerlo y que el diagrama no debería de equivocarse. Pero aún así se deja en duda porque se sigue sintiendo ese ambiente de que Taravangian va a ser alguien importante para lo que sería el final de esta saga, porque a pesar de que también te lo describen en todo momento, de que sea un viejito que está ya en las últimas, que ya está listo para ir al otro lado, pues resulta que está haciendo bastante. Entonces sí se siente con que algo grande va a ser, por lo menos antes de que termine esta saga, o por lo menos eso es lo que yo pienso. También otro personaje que es importante mencionar, y esto sin peligro de spoiler, es Venli, la cantora que trajo pues la alta tormenta, la tormenta de Odium, que ahora va a tener que sufrir viendo cómo los demás van a ir transformándose, y que nos va a dar la perspectiva de una persona entre comillas buena, viendo cómo sus cosas y sus decisiones ha causado que exista gente mala, despiadada, no sé, que también se nos muestra un poco que al final los fusionados, todos los cantores pues no son verdaderamente tan malos, por así decirlo, pero aún así. También algo que se me estaba olvidando era justamente hablar del prólogo, que recordemos que dentro de estos libros del Archivo de las Tormentas, todos los prólogos van a estar centrados en los acontecimientos que pasaron cuando eliminaron al rey Gavilar. Y en esta oportunidad, la querida protagonista de la historia va a ser Eshonai, en el momento que se había juntado con Gavilar para hablar respecto a los temas de la paz que iban a tener, los lazos y todo lo demás, pero que resulta que Gavilar le dice así abiertamente que la intención de él es traer de vuelta a sus antiguos dioses, más en específico obviamente a Odium, solamente por el capricho de que vuelva a existir los heraldos y que la gente vuelva a creer en ellos y que los humanos vuelvan a poder vincularse con Spren. Y realmente te das cuenta de que Gavilar fue un jodido idiota egoísta que simplemente pensó en él, ya que todo lo que ha pasado en estos 3 libros pues sí, es causa de él, es causa de su ambición, y que fue gracias a eso a que Shonai y todos los Parshmenios hayan acordado en contratar a Seth para que pueda eliminar a Gavilar antes de que activase cualquier cosa. Pero tal como vemos, pues eso lo único que causó es que la guerra explotara. Así que gracias Gavilar, gracias.
gracias por haber traído esta increíble historia, por tus estupideces. Y ya por último, tocaría hablar de Dalinar, personaje que decidí guardarlo para el final porque resulta ser el protagonista, para mí, el personaje principal de este libro. Pues, aparte de haberse vinculado con el Padre Tormenta, que es el Spren más poderoso que conocemos hasta el momento, ser un forjador de vínculos que también hace que haga muchas cosas que él en esto al principio no se sabe, pero que a medida que vas avanzando te das cuenta que sí está medio roto, medio rotito. También se le explora el pasado en este libro. Vemos cómo pasó de ser el Espina Negra, alguien despiadado, sin corazón, sin remordimiento y con solamente sed de sangre, a bueno, al Dalinar ahora reflexivo y cuestionante ante las cosas. Pero no solo eso, también resulta que a medida que está avanzando el libro nos damos cuenta que al final esa pseudo maldición que tenía Dalinar en los otros libros, que era el no poder escuchar ni acordarse de su ex esposa, pues estos recuerdos van llegando y se van desbloqueando a medida que avanza la trama, explotando en un punto donde te das cuenta de que, claro, Dalinar tiene justificación para ahora sentirse como la mierda, pero que aún así su arco de redención es el más maravilloso que he leído hasta el momento. Dentro de todo el Cosmere, este libro hizo que empezara a tenerle un cariño increíble a Dalinar y ponerlo casi en el top 1 de los personajes que considero importantes o que por lo menos me han resultado maravillosos dentro de todo el Cosmere. Así que solamente por él y casi por él yo diría que todo el viaje desde el Camino de los Reyes hasta acá en Juramentada ha valido completamente la pena. También dentro de todos los temas que toca por lo menos este libro, sí hay varios momentos que sería raro que en realidad no lloraras o no te sintieras mal por lo menos por ellos. Así que siento que por lo menos es un libro que sí te invita a seguir. Hay una pequeña diferencia, eso sí, que siento entre Juramentada y Palabras Radiantes, que por ejemplo Palabras Radiantes sí lo pude leer bastante de corrido y casi sin interrupciones, pero en cambio este tiene dos cosas. Una es que no lo pude leer tan de corrido y no pude devorarme el libro como corresponde, netamente porque también me tocó justo en tiempos de vacaciones, así que tuve varios momentos con pausa, pero no sé qué tanto echarle la culpa a eso, siendo que igual hay partes de la trama que son muy... Para simplemente dar un ejemplo, hay un punto donde casi todo se vuelve mucho más político, pero no es tanto el politiqueo que a mí me había gustado como por ejemplo en el Pozo de la Ascensión. Es un politiqueo bastante pesado y medio aburrido, y de hecho a eso le quiero echar un poco la culpa al personaje de Navani, quien justamente es ella la que presencia todo este tema de lo que tienen que conversar entre las distintas naciones y qué es lo que van a hacer respecto a la guerra. Aún así, pasando como ese pequeño tramo de lo que sería el libro, pues sinceramente va increciendo, va cada vez más para arriba. Pero es eso lo que me impide no poner este libro más allá de Palabras Radiantes. Un pequeño peldaño más abajo, pero ahí está. Haciendo que para mí esté como el top de momento hasta que leí este libro, pues dentro del Archivo de las Tormentas, primero Palabras Radiantes, después Juramentada y después El Camino de los Reyes. Y también advertir un poquito, si ya empezaste a leer Juramentada, yo digo que en estos momentos ya no puedes dar marcha atrás y deberías de continuar leyendo hasta terminar esta pentalogía. ¿Se dice los de 5? Déjame en los comentarios saber si acaso lo dije de verdad o no. O sea, lo dije correcto o no. Así que eso. Antes de hablar un poco con spoilers, yo doy de calificación a este libro unos de las 5 estrellas. No, sí. No sé. Ya sí, las 5 estrellas de 5. Se las voy a dar igual, a pesar de ese tramo más o menos. Siento que el libro sí vale la pena para darle esos 5 estrellas porque esto es todo maravilloso. Al final termina siendo todo maravilloso y todo se alimenta. Ahora sí, antes de continuar para poder hablar con los spoilers, pues te recuerdo que también debes seguirme, darle like al video y comentar alguna cosilla para poder yo motivarme y poder seguir con estos libros. Mira que en realidad nos falta tan poco por terminar que necesito ahora un poquito más de motivación. Así que te lo dejo a ti, Skillado. Y por favor, mándame un suerte sprint, también no vendría mal. Ahora, tengo unos puntos más o menos acá detallados de los que podría hablar o no. Y yo creo que sí voy a partir hablando de lo que más recuerdo a lo que menos recuerdo. Siendo primero, obviamente, el pasado de Dalinar. Sí lo sentí al principio como, wow, este tipo está loco, hermano, está loco. Sanguinario, potente, si quieres es amigo de los que lo intentan eliminar, los manda con su ejército. Dice, wow, yo recuerdo incluso la historia de no me acuerdo quién, no me acuerdo el personaje, pero sí me recuerdo la parte de él buscando a un tipo que le estaba tirando flechas porque tenía una puntería increíble y que el mismo Dalinar le dice, bueno, mira, te doy dos opciones, o te unes a mí o te elimino. Simple.
y que al final, obviamente con un pequeño trato por aquí y por allá, bueno, terminó aceptando, demostrando igual su frialdad. Donde llega su punto más fuerte, por lo menos de lo que sería el pasado de Dalinar, es justamente cuando se nos muestra que la eliminación de su esposa Evie, pues sí, fue culpa suya, o sea, literal fue culpa suya. Bueno, igual podríamos darle un par de puntillos a ella misma porque trató de hacer tratos que no debería y que causaron que Dalinar pues se sintiera traicionado, sintiera rabia, sintiera odio, pero también Dalinar pudo haberle puesto algún freno en algún punto, así que sí merece sentir como ese autodesprecio, por lo menos lo entiendo yo. Pero después de eso, llegar al punto cuando ya empieza a ser un alcohólico insoportable es cada vez más fuerte y te duele más. Y te duele más cuando llegas a ese punto donde él mismo se da cuenta que odia a sus hijos. Weón, ese odio a sus hijos me dolió, weón, me dolió demasiado. Y me dolió más por el cómo Dalinar trataba como a Adolin un poquito mejor, porque tampoco es que lo tratara de la gran maravilla, porque en realidad lo ignoraba casi todo el tiempo, pero lo trataba mejor que a Renarin, que a Renarin lo tomaba como el lisiado, el inútil, weón. Y resulta que es el mismo Renarin el weón que lo ayuda. O sea, en su peor momento fue Renarin quien lo pudo levantar y hacer reaccionar. El único personaje que después de que Dalinar técnicamente quería destruirlo todo, quería eliminarlo todo, y quería que lo odiaran y quería que nadie lo viera y ya quería simplemente ya basta. Renarin, weón, fue un abracito, le faltaba un abracito. Weón, literal le faltaba un abracito. Era todo lo que necesitaba. Y fue hermoso ese momento. Y claro, después de eso ya vemos cómo se topa con cultivación en sí. Bueno, primero con la vigilante nocturna, que resultó ser un poco inútil y en realidad no estoy entendiendo bien cuál va a ser su gran función en la trama, porque, por ejemplo, a diferencia del padre de Tormenta, pues la vigilante nocturna, pues no sé qué ha hecho en realidad. O sea, se supone que también ayudó a Leaf. Bueno, yo pienso más que en realidad fue cultivación quien ayudó a Leaf, más que la vigilante nocturna. Pero ahí vemos parte de su magia, y claro, la idea era, para cultivación, que su objetivo siempre es hacer que las cosas cambien y evolucionen, es simplemente quitarle el peso un rato para que después, en el momento que él pudiera ya afrontarlo, pues ahí dárselo de nuevo. Y claro, tiene sentido, y fue netamente eso lo que ayudó a que él pudiera soportarlo esa segunda vez cuando le vinieron las visiones y cuando pasa todo lo de Odium y la guerra final. Y maravilloso, maravilloso. Lo otro, respecto a Kaladin y Shallan, pues sí sentí que Kaladin perdió un poquito de protagonismo acá. O sea, todo el protagonismo que Kaladin se cargaba desde los dos libros anteriores se lo traspasó casi todo, weón, a Dalinar. Kaladin quedó como casi nada. Hay un punto donde casi se siente como si fuese un personaje secundario, pero es porque hay pocas cosas que van en torno a él. Tristemente también, donde más participación tiene es casi cuando ya se infiltran a Aleskar, porque lo querían recuperar por deseos del Hokar, que el Hokar siempre, gracias, demostrando que es un completo idiota, incompetente, que no sabe, pero tiene corazón. Siempre recordemos eso. El Hokar tenía corazón, era un estúpido nomás, era como su padre. Ahora que lo pienso, claro, de tal palo, tal astilla, con razón. Pero bueno, su mayor aporte fue el demostrar que una persona como él aún puede seguir sufriendo, aún puede seguir teniendo traumas y aún se puede bloquear. Y eso es lo que siento que va a pesar bastante a medida que avancen estos libros, porque se siente el agotamiento de Kaladin, se siente que él cada vez puede menos con la lucha, a pesar de sus juramentos, y que estaba a punto de avanzar incluso al cuarto ideal, no podía, simplemente se bloqueaba, impidiendo así de que Kaladin pudiese evolucionar. Pero en cambio Shallan, vemos cómo se juega con ella, cómo este tema del espiar y ser espiado, investigar a los espías, pues sí, es interesante. Cada interacción que tiene con los Sangre Espectral, a mí me parece una joya. Quiero saber más de la organización, quiero saber quién está, y cada vez siento en esta cosa, ahora que estoy hablando con spoiler, esta parte también incluirá algunas percepciones mías relacionadas con otros mundos, sí siento que acá tiene que ver Kelsier. No sé por qué. De un momento pensé que Emerice era Kelsier. Te juro, yo pensé, este momento tiene que ser Kelsier. No, y después lo descarté porque, claro, si te presentan a Kelsier, lo tienen que presentar de una manera bastante explícita. Así como casi se hizo con Basher, que recordemos es Sael acá, y tanto con Celeste. Porque se siente después que, claro, es Vivena, weón, es Vivena. Pero acá, claro, a menos que me digan que alguien tiene cicatrices en los brazos, no puedo decir que es Kelsier. Pero sí siento que los Sangre Espectral tienen que ver con eso, tienen que venir de Scaldrial. ¿Me falta alguien que mueva cositas con el metal? Sí. Pero, se siente.
Ahora también, hablando un poquito de la parte que me dio pereza dentro del libro, y que claro, es por esto yo debería de haberle bajado un poquito más la nota, pero lo mantuve porque me sigue siendo maravilloso. Me sigue siendo maravilloso el principio, al principio de Aleskar, después de terminar Aleskar, me quejé, ahí donde empezaron el periodo de vacaciones, pausa y toda la web. En esa parte pasé de todo el conflicto a después llegar a Shadesmar, que yo pensé que Shadesmar iba a ser algo wow, no terminó siendo tan así. Terminó siendo bastante aburrido. Hay algunas partes que se rescatan por algunas referencias. De hecho, por ahí tienes a un elantrino que lo identifiqué. Son simplemente porque dijo Domi misericordioso. Y era. Y fue como, wow, mira, lo dijo. Y nada más. Pero más allá de algunas referencias y la explicación de que, claro, si en estas sagas se está conjuntando lo que serían los demás mundos del Cosmere, pues el resto es bastante Lo que sí también sentí que valía más la pena fue lo que sería la espada de Adolin. Esa la Maya Lara, que al final se resume en Maya. Pues sí, siento que, bueno, tiene que volver. Tiene que haber una manera de poder hacer que los ojos rasgados vuelvan a ser Spren normales. No me gustaría que todo esto terminara en que ese Spren, o por lo menos Maya, no termine volviendo, o que se exprese, o que hable, o que haga algo, porque se siente como que algo tiene, o por lo menos se siente unida a Adolin. Y ya para terminar, creo que debería hablar un poquito de esa batalla final, donde sinceramente sentí que todo se me estaba viniendo encima y era increíble. Y pese a que sabía que en algún momento esto no podía terminar tan mal, sí sentía que, bueno, a alguien me lo van a eliminar. A alguien van a eliminar de mi Dream Team. Qué suerte que no. Hubiese sufrido bastante, pero sí se siente esa desesperación y el cómo todo se está yendo al carajo. Pero también te da ese espacio del momento más épico, todo lo que sería el archivo de las tormentas, que es el no puedes tener mi dolor. Ese momento que se demuestra que Dalinar pudo aprender, pudo entender de que todo lo que él hizo fue por culpa suya y pudo asumir su dolor y su culpa para poder evolucionar. Bueno, es hermoso, es el momento que más lloré con todo el libro y eso es lo que me hace motivarme a mantener ese 5 estrellas de 5. Así que por lo menos para mí toda la batalla final fue espectacular, fue grandiosa. El enfrentamiento, el demostrar cómo Dalinar puede ser alguien roto, cómo Shallan tiene el tema de las divisiones de mente, eso todavía me parece horrible parte, o sea, no horrible mal, sino horrible bien de que ella tenga todo ese conflicto al punto de tener múltiples personalidades. Aún así, lo otro es que no me gustó, yo era muy team de que Kaladin terminara con Shallan, pero bueno, se entiende un poquito el por qué Shallan igual iba a terminar sí o sí con Adolin y bueno, era, bueno. No hubiese sido bonito la otra pareja, pero bueno, hay que aceptar que los dos funcionan. Los dos se llevan bien y los dos de verdad se aportan. No tanto como Kaladin, que era más como ese, no sé, amor tóxico bonito. Pero, no, a diferencia de Adolin, maldito Adolin. Es demasiado perfecto el weón. Me cae mal por eso. Me cae mal por eso, pero aún así, weón, personajazo. Ahora también, viendo esto, sí te hace preguntar el cómo va a llevar más allá la guerra, porque en realidad, claro, pudieron detener un ataque. Falta todo el resto de Roshar, que también va a estar bajo ese ataque contra cantores y contra bestias increíblemente grandes. Y hay demasiadas cosas que posee el enemigo que, bueno, la humanidad simplemente se puede depositar en una cosa: radiantes, simplemente radiantes. Y no hay muchos, hay pocos. Y los cantores son demasiados. Entonces no se ve una guerra fácil. Lo otro que también casi se me estaba olvidando hablar es respecto a la revelación de la historia de Roshar. Porque en ningún momento sentí esa impresión de que en realidad los cantores sean los verdaderos originarios de Roshar. Y que resulta que toda la humanidad son simples invasores. Literal. Y el libro literal te hace decir: pinche humanidad, ensuciándolo todo. Pero bueno, yo soy pro de encontrar un modo de que las dos naciones se lleven bien. O sea, no las dos naciones, las dos razas. Acá literal sí se puede hablar de raza, la raza humana y la raza cantora. Pero que hay un punto donde se tienen que alinear y que puedan terminar en paz. Porque esa postura radical de que toman, por ejemplo, Nail, de, bueno, vamos a ayudar a los verdaderos originarios y vamos a eliminar a la plaga, y que técnicamente él también es parte de la plaga, él es parte de los invasores,
invasores, pues o termina él eliminándose después de que termina su misión, o no lo veo ninguna otra solución. Así que dentro de todo el conflicto está difícil, está bastante difícil. Y claro, se entiende un poquito en la postura ahí de Moash queriendo ayudar a los verdaderos originarios. Casi todo se basa en eso. Es muy batalla de, mira, los indios contra los españoles. Es un ejemplo absurdo, pero es técnicamente eso. Con la excepción de que en este caso, pues la humanidad igual llegó porque era comandada por Odium de partida. También destaquemos eso, Odium puede crear humanidad. Podríamos decir que tiene más poder incluso que conservación y ruina, que entre ellos tenían que generar humanidad, pero en cambio Odium, él solo, pudo generarla y estúpidamente hizo que el mundo explotara. O quizás ni siquiera... yo diría que igual hay una cierta posibilidad de que la explosión que hubo en cerca de Treno, lo que había causado ahí en Bosque por Silencio y toda la cosa, pues igual fue causa de eso. Y que yo tengo la teoría mía de que los humanos que llegaron a Roshar, capaz que hayan sido los humanos que antes vivían en Treno, o el del planeta donde hizo boom por la pelea que hubo ahí entre Odium y alguien más. Ahora ya no me acuerdo. Pero ahí yo dejo la teoría. Así que eso, capaz que algo se me esté olvidando, algo no esté comentando, pero aún así te dejo invitado para que me puedas comentar cuál fue tu momento favorito dentro de Juramentada y que lo debatamos entre todos. Obviamente también poner antes ahí spoiler para que si alguien lo ve, ojalá que alguien más lo vea estos videos, pues sepa que el comentario viene con spoiler de alguna parte de esto. Y si te gustó, pues obviamente de nuevo deja tu like. Así que sin nada más que decir, gente, nos estaremos viendo hasta el siguiente video reseña. Bye bye.